Bueno, muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente a nuestro espacio de capacitación, de actualización, de este compartir con un sistema aeronáutico que nos enamora, como siempre lo hemos dicho, cada día más, un poquito más. Con el respaldo obviamente de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, en compañía también de la Asociación Latinoamericana Aeronáutica y de Seguridad Operacional, quien ahora es el referente y el fuerte de muchos de nuestros contenidos. Pues cada vez más esta comunidad de amigos crece. Me sorprende muchísimo la participación que hemos tenido con comentarios, preguntas, inquietudes. La última vez me estaban preguntando sobre algo muy específico, muy técnico en lo de la norma. ¿Cómo la norma incluye esa capacidad de crecimiento profesional de las personas? Ahí les dejo para que la consulten en el video. No la voy a contestar ahorita, para que vayan y nos visiten y miren la capacitación sobre la norma. Hoy, como siempre, un equipo de lujo, y un invitado de super lujo. Pero empecemos con las niñas. Doctora Marta, muy buenos días nuevamente en este espacio y en esta compañía. Muy buenos días para ti, Rubén, buenos días para el capitán Félix, para Leonardo. Encantada de estar nuevamente acá con ustedes compartiendo un poco más, aprendiendo mucho más. La doctora Marta nos acompaña desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Y por el otro lado, la imagen corporativa del programa, el capitán Leonardo Sayas de Buenos Aires, dueño y señor de la provincia de Buenos Aires. Leonardo, muy buenos días, ¿cómo estás allá en Buenos Aires? Buen día, Rubén, ¿cómo andás? Buen día, Marta. Y bueno, como dijiste, hoy un lujo con el capitán Rubén Félix, con el capitán Félix Martínez. Así que cuando estés listo, arrancamos. Y bueno, agradecerle la presencia de toda la gente que nos sigue siempre en las redes y que nos va a ver este video. Yo tomé una decisión de pronto muy propia de que esta entrevista que vamos a tener con el capitán Félix Martínez le hiciéramos solamente 3 personas, porque es que el contenido que tiene el capitán Félix nos daría para, como siempre, semanas de sentarnos a hablar y conocer esa vasta experiencia, pero sobre todo esa calidez y ese cariño del capitán Félix para con toda la comunidad aeronáutica, con todo el sistema, pero sobre todo con nosotros. A mí siempre me roban el nombre. Yo siempre quiero tener como la sorpresa el nombre, Capitán Félix Martínez, pero bueno, ya todos lo mencionaron. Capitán Félix, muchas gracias por ese espacio, por ese tiempo. Hoy en día lo más valioso, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy en día es muy significativo. El tiempo no vuelve. Yo siempre he dicho, el tiempo que uno le dedica a otra persona es un regalo que no tiene precio, porque no vuelve. Así que, comandante Félix, muchas gracias por este espacio. Le robamos un ratico de estar con su señora en su casa, disfrutando del descanso ahorita ya en la ciudad de Cali, porque creo que está desde Cali en este momento. Muchas gracias por ese tiempo. Bienvenido, comandante Félix, a nuestro entorno y se va a dar cuenta que nuestra comunidad es una comunidad que primero trabaja con cariño y segundo es bastante grande. Seguramente nos van a hacer muchas preguntas a futuro y esperamos contar más tiempo con usted. Muy buenos días, comandante Félix. Buenos días, Rubén. Buenos días, doctora Marta. Buenos días, Leonardo. Les agradezco ese tiempo que me están dedicando y que yo les estoy robando a ustedes. Gracias por tenerme en cuenta. Es un honor estar aquí con ustedes desde Cali, una ciudad muy calurosa, rica. Estoy feliz de regreso aquí a Colombia. Gracias por la invitación. Comandante Félix, muchos de los invitados que han pasado por este espacio, que han sido personas muy reconocidas, una de las primeras preguntas que nosotros hacemos es, ¿cómo llega a la aviación? Y hemos tenido un común denominador y es que la aviación parece que no llegó, la aviación parece que venía en las venas de quienes estamos participando en este espacio, como que no fue algo tan espontáneo como uno pensaría, sino que el arraigo de la aviación pues ha sido como natural. Usted ya tiene mucha experiencia en la aviación. ¿Cómo llega el capitán Félix a la aviación? Bueno, pues eso fue hace muchos años ya. Estaba bastante desorientado cuando tenía unos 14 o 15 años tratando de decidir qué iba a hacer. Y realmente no tenía como un horizonte muy claro.
Y algún día escogí de pronto como por snob, escogí estudiar ingeniería aeronáutica. Pero de eso no era que tuviera mucha idea, pero me llamaba la atención. Sin embargo, tuve la oportunidad, diría, la casualidad de encontrarme con el segundo comandante de la Fuerza Aérea en ese momento, que era el general Rincón Quiñones, Federico Rincón Quiñones, y él me invitó a que por qué no me inscribía en la Fuerza Aérea, y le tomé el consejo, me inscribí en la Fuerza Aérea, estuve un muy buen rato en la Fuerza Aérea, unos 9 años, y así fue que empezó mi carrera militar y de aviador. Pues me retiro de la Fuerza Aérea por razones personales en ese momento. Tenía unos horizontes como lejanos, con ganas de explorar más el mundo. Al principio salgo a trabajar con la Escuela de Aviación del Pacífico como instructor, pero ahí no demoro mucho, demoro escasamente 2 meses e ingreso a Aerolíneas Centrales de Colombia, ACES, a volar el clásico Twin Otter. Este es uno de los aviones que más he volado en mi vida. Lo volé por más de 7.000 horas. Y después ahí tuve la oportunidad de volar el Fairchild, tuve la oportunidad de volar el ATR-42, el 727 y el 320. Después de 21 años salgo porque por decisión de la empresa se fusionan con Avianca y realmente, literalmente acaban con todos los que pertenecíamos a ACES. Y salimos, es una oportunidad para el mundo y de ahí me dirijo, aplico a muchas compañías con muchas ilusiones y me voy a la ilusión más extraña en ese momento, escogida entre mi esposa y yo, y en ese momento nos vamos para Qatar. Allá estuve 16 años, tuve la oportunidad de volar el 320, el 330 y el 777. Y eso hasta el año pasado, en octubre, cuando el COVID, como a muchos, me dijo ya es hora que regreses a tierra, y regresé. Doctora Marta, el perfil del capitán Félix es para sacarle el mayor de los provechos por su experiencia. En factores humanos, me imagino que tú estás que te preguntas hace rato, ¿cómo es el tema? Sí, gracias, capitán. Pues especialmente pensando en algo que hemos mencionado varias veces acá en los encuentros, y es que en todo el sector aeronáutico, en cualquiera de sus actividades, hay un ser humano. O sea, realmente, por más automatización y más tecnología y todos los avances que podamos incluir, en general habrá un ser humano allí. Entonces, es supremamente importante no perder esto de vista, ya sea en nuestra aviación regular o sea en una aerolínea muy grande, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención respecto al capitán es que precisamente, mencionabas hace un momento, él viene con unas iniciativas y no son de hoy. O sea, son unas ideas que él ha venido madurando desde su propia experiencia allí, haciendo su labor. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito, capitán, esa experiencia que has tenido en los factores humanos, pues como va a ser mucho lo que vamos a hablar, pero esta experiencia de tal vez como esa historia que has tenido desde ese momento en que empezaste a hacer tu labor y cómo fue dándose esa experiencia en el tiempo, porque en cada espacio seguramente hay una aproximación diferente, una acogida diferente por parte de las personas, dependiendo de ese tamaño de esas organizaciones. Entonces creo que esa experiencia es invaluable, por si nos puedes comentar un poco acerca de ello. Gracias, doctora Marta. Sí, yo comencé en los años 70 y en este momento se hablaba muy poco de factores humanos, aunque ya existían. De alguna forma se sabía que la causa principal era el factor humano en los accidentes. Por algún tipo de conexión con el accidente siempre influíamos, pero los estudios eran escasos. En ese momento se volaba una aviación muy análoga y aún permanecía el piloto como el comandante, el que lo sabía todo, el que había que seguirlo, y después a ese tipo de comandantes nos llamaron como los dragones, porque
Realmente eran los que sabíamos y todo el mundo nos tenía que respetar. Trabajábamos bajo dos reglas. La primera era, el capitán siempre tiene la razón. Y la segunda era, en caso de alguna duda, devuelvas a la primera regla. Entonces, era literalmente así. Eh, Más o menos en los años 80 ya se comienza a hablar un poco más cerca y mi primera experiencia con factores humanos ha sido con Aerolíneas Argentinas en el 1992, cuando asisto a un simposio con ellos, que realmente eso fue más como un seminario, una inmersión de aproximadamente unos 10 días. Y eso fue en un terreno alejado de todo, casi que en una finca, con psiquiatras, con psicólogos, con todo. Y aquí nos aproximamos bastante a los factores humanos, que ya era una inquietud muy grande en la aviación, porque ya se venía la automatización y proponían muchos cambios. Aquí fue cuando descubrí lo que ya muchos científicos estaban investigando, ese trabajo en equipo, cómo reforzaba la barrera para el error y las probabilidades de hacer una aviación más segura. En lo personal, al fin le vi una solución. Después de esto, vienen todos los estudios de Flight Safety Foundation, que esos estudios comienzan sobre accidentes en los 80s, perdón, accidentes en los 80s y accidentes en los 90s. Ellos estudian 13 años de accidentes y se reúnen casi todas las fuerzas en el mundo, los que producen los aviones, los que los regulan y los que investigan, y se reúnen en aquella gran fuerza de trabajo que se llamó ALAR, y ellos producen una serie de herramientas. Esas series de herramientas son las que de alguna forma sí permean el sistema en general, porque es cuando ellos regulan con más ahínco el respeto por los procedimientos de operación estándar. Cuando regulan las listas de chequeo, antiguamente las listas de chequeo las leía el copiloto y uno simplemente movía el interruptor o lo que fuera. Aquí aparecen las listas de chequeo con el challenge response, o sea, cuando uno tiene que preguntar y el otro debe responder, y todo debe ser de acuerdo a lo que se espera. También aquí aparecen los briefing, los debriefing, aparecen, como dicen, el ALAR Toolkit, una serie de herramientas con las cuales nos estandariza y nos lleva a algo mucho mejor. Ahí mismo aparecen también para muchas empresas en el mundo el CRM, y el CRM aparece como el trabajo en equipo. Conocemos el modelo Shell y comenzamos a conocer muchos modelos que explican cómo es la interacción en la cabina o la interacción de la cabina con los otros seres humanos en tierra, con el fin de mejorar la aviación. Eso es lo que me interesan en ese momento, los factores humanos, y ellos se siguen desarrollando a través de muchísimos temas. Pero me pone un poco inquieto en cómo todo ese contenido nos llega a cada uno. Y veo que ese contenido nos llega de una forma muy complicada desde la academia, desde los cursos magistrales, cuando nosotros pretendemos con las definiciones llegar a las personas y que las personas de alguna forma entiendan cómo es, por decir algo, cómo se produce la comunicación entre los seres humanos. Entonces hablamos del transmisor, del receptor, de cerrar el loop y todo eso, y todo lo explicamos, pero no lo practicamos. Y al no practicarlo, pues no necesariamente las personas aprenden o aprendemos lo que nos están diciendo. Es como enseñarnos a montar en bicicleta teóricamente. Mientras no demos pedal, no vamos a aprender. Es como enseñarle a un niño qué es una mesa a través de la definición. El niño no aprende a través de la definición. Todas esas inquietudes hacen
o me inquietan a que hay que tangibilizar eso para las personas y hay que bajarlo de tanto contenido para que esas habilidades, primero crearlas, desarrollarlas, para que esas habilidades generen cambios en los comportamientos, y cuando hay cambios en los comportamientos, se genera una cultura. De esta forma es más fácil ver la cultura y los cambios culturales que cuando pretendemos cambiar una cultura desde la conciencia. Esa es la parte en la que me he quedado trabajando, particularmente con ACES, que fue la empresa, la inicial. Después con Qatar Airways, la oportunidad tan grande que tuve de conocer 180 personalidades de compañías grandes, de todas esas compañías legendarias como Qantas, como British Airways, como Continental, American Airlines. Con muchos de ellos tuve la oportunidad de volar y ver cómo todos coincidíamos en que no asimilábamos ese contenido necesariamente, porque el contenido nos venía de una forma bastante teórica y muy magistral. Leonardo, antes de darte paso, porque es que le pica a uno la lengua cada vez que hablamos sobre estos temas, una pregunta para una respuesta muy corta, y la otra, una apreciación de lo que usted acaba de decir que realmente nos da sentido en lo que estamos haciendo. La primera, capitán, Helen Hobden, por allá escribieron las famosas eras de la gestión del riesgo, o las eras de la evolución del pensamiento en materia de la gestión del riesgo, que tenían básicamente tres etapas. La primera, los factores técnicos; la otra, los factores humanos; y por último, los factores organizacionales. Obviamente, aunque usted tiene la gran experiencia, pues por la cronología que nos cuenta, entra en esa segunda etapa. Bueno, terminando la técnica y arrancando los factores humanos. Terminando me refiero a que empieza a considerarse el factor humano por los 70, con el CRM, 70 y algo, por allá. ¿Ha sido visible esa necesidad del cambio del perfil de los pilotos? Esos famosos pilotos que usted decía, que a uno también le tocó vivirlos, que eran las vacas sagradas, ¿no? O sea, se conocían como las vacas sagradas de la aviación. Es decir, los dueños y señores del concepto, la habilidad y las decisiones. Que hablando con Patricio Cancino, con el profesor chileno, él dice, pero es que así era la aviación y estaba bien, porque se fundamentaba en el conocimiento, digamos, la idoneidad, y el que más antiguo estuviera la empresa era el que más experiencia tenía y mayor conocimiento, y así se entendía. Y eso evolucionó después a los factores organizacionales. Una pregunta para una respuesta corta, comandante. ¿Usted vivió esa transición en donde ya la necesidad no era de saberlo todo, hacerlo todo, decidirlo todo y empezar a trabajar en un equipo en donde todos tienen algo que aportar para tomar una decisión? ¿Y funciona? Funciona, completamente funciona. Antiguamente no veía cómo mejorar la seguridad, y tan pronto veo los factores humanos, tan pronto veo el trabajo en equipo, veo que funciona, y es un hecho. Gracias por la respuesta corta, porque funciona, eso lo tenemos clarísimo. Y cuando ya hablamos de la aviación como un sistema y entendemos que ya no solamente la decisión es de la tripulación, sino que eso se amplía al TRM y a todo lo demás, funciona. La parte 2, comandante, antes de darle paso al capitán Leonardo, que también está, que se pregunta, usted habló de una cosa que nosotros hemos venido trabajando y que creo que va a ser el caballo de batalla por los próximos 30 años, por lo menos 30, 40 años, que es el comportamiento. Definitivamente, el comportamiento de las tripulaciones hace el cambio entre una situación no deseada y una situación segura. No lo dude. Todos los programas de gestión del riesgo, ALARCE, FIT, TEM, LOF, etcétera, dicen y lo contienen al comportamiento como el elemento diferenciador. ¿Cuál es el problema? Que las personas no se comportan de acuerdo a lo que hablan o a lo que escuchan necesariamente. Entonces, cuando la estrategia de llevar contenidos al comportamiento se queda en la academia magistral, no funciona.
cuando yo quiero moldear un comportamiento a través de una capacitación, pues no funciona, porque es que el ser humano primero entiende, luego comprende y por último lo que queda se asimila. Ese es el estilo educativo finlandés, que finalmente se fundamenta es usted qué es lo que quiere hacer y venga lo moldeamos de manera práctica el comportamiento. Claro, la academia y el conocimiento es importante porque genera un fundamento, una estandarización, etcétera, como bien lo dice el capitán Definiciones, pero no necesariamente eso moldea el comportamiento. Y ahí es donde nosotros hemos visto que a nivel latinoamericano se requiere, bueno, y ahorita hablando sobre Qatar y otras latitudes, pues se requiere una estrategia diferente que moldee realmente el comportamiento, que ya no es solamente la habilidad ni el conocimiento, sino es la actitud frente a lo que yo sé y hago bien. Creo que ahí tenemos un trabajo para los próximos 20 o 30 años con los especialistas en factores humanos, etcétera, etcétera. Capitán Leonardo, ¿tenías una inquietud para presentar con el capitán Félix? Sí, Rubén, estaba escuchando atentamente y la verdad que cada vez que se me ocurrió una pregunta, Félix ya la estaba respondiendo, ¿no? Por supuesto. Así que tengo una pequeña cuestión para comentarle y estaba escuchando, bueno, estábamos hablando de factores humanos. Él estaba hablando y estaba haciendo un increíble relato de lo que era de la década del 70, que es lo enriquecedor de la experiencia de Félix, ¿no? Que desde la década del 70 puede contar y vivió cómo fue todo esto del desarrollo del CRM en el mundo, ¿no? Entonces, viendo todo eso y toda su experiencia, siempre se me ocurre la misma pregunta, ¿no? Cuando tenemos una personalidad como Félix, así entre los invitados, y es si se está logrando en la aviación general, ¿no? No digo por ahí en la aviación comercial regular, que es la más pequeña en porcentaje, pero sí él cree que en todo este trabajo que se viene haciendo a lo largo de los años, se está logrando permear las organizaciones y poder incluir como filosofía, como paradigma operacional al CRM en las operaciones, ¿no? O por lo menos tener en cuenta esta cuestión del factor humano, ¿no? En toda la organización. ¿Cómo ve el estado de la cuestión hoy, digamos? Gracias, Leonardo. Esa pregunta me parece muy interesante, porque ahí creo que fundamento bastante de lo que pienso. En este momento creo que hay un factor distractor grandísimo. Mientras los factores humanos se desarrollaron bastante hacia el año 2000 y año 2005, toda esta digitalización ha presentado un factor distractor, porque en este momento podemos nosotros saber dónde están nuestros hijos, podemos saber dónde tenemos, cómo está nuestro presupuesto familiar. En este momento tenemos muchas cosas en nuestro móvil. En estos momentos manejamos demasiada automatización y asimismo el CEO o los CEOs en una empresa también pueden controlar su empresa. Pero todo lo que nosotros estamos coleccionando a través de los computadores, todo esto nos da resultados reactivos. Es algo que ya pasó y nos estamos olvidando de la parte proactiva. ¿Cómo podemos nosotros irnos adelante de esos computadores para que esos computadores no registren esos datos? Porque ahora estamos utilizando la base de los computadores para tomar decisiones. No estamos yendo más adelante de los computadores para que esos computadores no registren lo que estamos haciendo. Si vemos, todo lo que ya pasó es algo completamente reactivo. No importa que la data sea lo más grande posible y lo más construida, y la data también nos distrae en cosas en particular, en que vamos a determinar un solo hecho, cómo es que lo vamos a corregir, pero no cómo vamos a corregir el qué hacer en la cabina. Cuando tú hablabas, Rubén, de los comportamientos, me llamó la atención en que creo que te referías a los
a alguien, un país escandinavo, te referiste ahí. Y yo te diría que una de las... Dime. A Finlandia. A Finlandia. Una de las cosas que necesitamos los aviadores y necesitamos muchas personas con tan alta automatización es ponerle sentido a lo que hacemos. Cuando nosotros le ponemos sentido a lo que hacemos o le encontramos sentido, porque no hay, ponerle sentido es como buscárselo. Cuando le encontramos sentido, téngalo por seguro que montamos en bicicleta todo lo que querramos. Téngalo por seguro que vamos a volar con la mayor fluidez y vamos a estar preparados para cualquier evento extraordinario, porque le encontramos sentido. Pero si no le encontramos sentido, si lo vemos como un aspecto rutinario, si la automatización y toda la digitalización que nosotros hacemos a través de la interfaz de los computadores y todo eso, lo encontramos rutinario, se vuelve aburrido y es difícil que estemos preparados para un gran evento. Ahí es donde creo que está ese cambio en el comportamiento. Cuando logramos que cada uno de los tripulantes o cada una de las personas que se compone el sistema, perdón, le halle sentido a lo que hace. Claro. Félix. Sí, Leonardo. Perdón, Rubén, me lo escuchaba Félix y básicamente lo que, a ver si interpreto bien, ¿no? Básicamente lo que él por ahí quiere decir es que con el tema de la automatización corremos el riesgo de que el protagonista de la operación sea la automatización y que la persona, o sea, el factor humano quede en un segundo plano, podría llegar a ser. Algo así. Corremos el riesgo de que el protagonista sea la automatización y no el ser humano en sí, que es el que en definitiva es el medio para que para hacer posible la automatización, ¿no? Yo creería que en muchas compañías en este mundo, en este momento el protagonista es la digitalización. Y a mí me parece algo que yo lo estoy viendo y creo interpretar, comandante Félix, esa automatización y ese registro de eventos como básicamente desde el sistema Focal Flight Operational Quality Assurance, que registra todos estos eventos y que nosotros entonces pretendemos ajustar o crear cambios de comportamiento en la administración de la cabina, amparado en los registros de un sistema automático de eventos que todos son reactivos porque ya sucedieron. Y eso nos enfoca, nos deja mirando como miopes hacia lo que ya sucedió, pero no estamos logrando lo que dice la filosofía, que es que el mejor reporte es el que modifica los procesos, no los procedimientos de la administración del sistema, porque nos estamos quedando mirando al FOCUA como si eso fuera el que nos dice qué es lo que tenemos que cambiar cuando el FOCUA todo reactivo, porque tú dices pasó esto, pasó esto, pasó esto. Más o menos por ahí se va la cosa, comandante. Totalmente. Y de alguna forma nos estamos olvidando, como la automatización nos tiene bastante distraídos, la automatización y también ese cambio científico. Los mismos científicos han dicho que hay necesidad de tener en cuenta al operador. El operador en este caso es el piloto, el tripulante. Hay necesidad de tener al operador que él muchas veces tiene las soluciones que no las da el fundamento científico. Y aquí nos estamos olvidando, controlamos todo por los computadores y no lo tenemos en cuenta y lo que hacemos son muchos ASRs, los pasamos, se registran a través del sistema, pero nos olvidamos del individuo. Ya creemos que tenemos la solución desde el management y no es cierto. Sí, por eso decíamos, y doctora Marta, para darte paso, que el mejor reporte hoy en día es el reporte predictivo. Y a mí me hacían una pregunta esta semana. ¿Qué tipo de reporte ASR o ASR, como dice el comandante Félix, puede ser predictivo? La filosofía lo tiene. Son los reportes fundamentados en los errores del ser humano, no en los eventos presentados de manera solamente técnica, los que pueden prever con una tendencia los comportamientos. Pero para llegar a esa cultura nos falta mucho y ahí hay yo una cosa. Acabo de encontrar un diamante en bruto en la tecnología que manifiesta el capitán Félix desde su experiencia, y es que pues nos estamos fundamentando en los sistemas automáticos de evidenciación de eventos que son reactivos y entonces la estrategia será netamente reactiva. Doctora Marta, el capitán Félix es una cosa muy importante. Y ahí volvemos a los centros de instrucción,
Volvemos a la psicología aeronáutica desde esta perspectiva. El capitán dice una cosa, si nosotros no estamos motivados en el sentido digamos aquí, de la parte académica, pues no se va a ejecutar. Nosotros la hemos presentado de una manera en que yo puedo saber qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, pero no para qué hay que hacerlo. Y cuando yo no sé para qué es, pues se queda en el tiempo como los 14 años que le dedica a uno a estudiar por ahí una cantidad de cosas, ¿sí? Y termina siendo otras totalmente diferentes, menos del 10% del tiempo que le dedicó a estudiar algo que nunca fue práctico para lo que uno termina haciendo. No desconoce esto, que hay una academia cultural y todo, pero corremos el riesgo, y ahí viene la gran reingeniería de los programas de entrenamiento, más allá de la armonización, de una actualización en que los contenidos se dirijan al para qué hay que hacer las cosas y las personas adhieran comportamientos más que conocimientos. Eso es importante. Ahí es donde estamos hablando sobre esas competencias cognitivas, técnicas en la habilidad y no técnicas. Si los centros de instrucción promueven estas habilidades actitudinales en el comportamiento, pues tendrá que cambiarse la estrategia de simplemente adquirir conocimientos por adquirir unas habilidades que terminan siendo blandas. Eso me parece que es esencial y creo que, volvemos a lo mismo, va a ser de aquí en adelante la tarea. El para qué es más importante que el qué y el por qué, definitivamente. Si yo no tengo claro, para terminar y darte el pasito, Martí, que hace poquito me decían, y creo que el capitán Félix está de acuerdo conmigo, yo no le puedo vender la seguridad operacional a una compañía, a un gerente de una compañía, desde la perspectiva del accidente. Tengo que vendérsela desde el sentido financiero, porque si él está motivado financieramente, va a querer invertir en algo que le produzca rendimiento. Si no, no lo va a hacer. Martica, qué pena contigo, sigue. Capitán, sí, mira que yo inclusive iría un poco más allá de que el contenido incluya el para qué, porque obviamente eso nos va a dar como esa raíz que mencionábamos del motivador. Por ahí estábamos en otro encuentro hablando acerca de la motivación y que no hay forma de inyectarla. Realmente la motivación es algo que surge, ¿no? Sin embargo, yo iría un poco más allá en los programas, y es que de verdad decía Leo, a medida que el capitán Félix va hablando, no le van saliendo temas y temas y temas, y eso es muy lindo porque significa que hay mucho por hacer, hay mucho por aportar, ¿no? Pero si lo pienso en términos de la estructura y del modelo educativo, y yo mencionabas hace un momento el modelo finlandés, que es uno de los que se toma como ejemplo, cuando uno habla en educación comparada, se toma como ejemplo por sus resultados. Creo que algo que puede estar ocurriendo y a lo que podríamos ponerle también como la lupa es lo que se relaciona tanto con la metodología como con los contenidos de la formación aeronáutica. Si lo pensamos en este momento, todavía, aún con los ajustes que se han hecho, porque sabemos que todo tiene como la mejor intención, todavía los estamos viendo como unos contenidos que son por bloques, ¿no? Entonces son como materias, unas ciertas horas, y yo espero que en esas horas él ya va a aprender un tema, y que de alguna forma después, como si fuera una especie de Lego, entonces él va a coger todas esas piezas y las va a acomodar y van a quedar donde tienen que quedar y a todos les va a salir la misma figurita. Y esa figurita les va a funcionar para todas las situaciones. Entonces realmente pienso que yo iría un poquito más allá y no es solamente pensar en el para qué de ese contenido, sino en la forma en que lo estoy transmitiendo y pensar en metodologías más enfocadas en cómo aprenden los seres humanos. Y el capitán Félix mencionaba algo importante y es cómo aprenden los niños, ¿sí? Desde la experiencia, desde una situación, desde toda una situación. No se aprende por partes, entonces yo creo que podríamos hacer una combinación donde le doy un cierto contenido, pero eso después va a ser parte de algún proyecto, no sé, una metodología por proyectos, una metodología de casos, o sea, algo que de verdad lo acerque a ese para qué. Y ese para qué nos va a ir ayudando a prepararlo en ese entrenamiento de cuándo lo voy a usar. Porque cuando termina siendo solo un montón de piecitas sueltas, pues en un momento determinado va a ser muy difícil llegar rápidamente a esa pieza que necesito para tomar una decisión, a esa pieza que necesito para tomar una reacción en un momento. Y si yo relaciono eso con este tema que nos está ocurriendo de la cantidad de tecnología y de automatización y de cosas que hay, pues en algún momento la persona, el ser humano como tal, pierde un poquito esa sensación de control y se confía un poco en la respuesta que le va a dar la máquina, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte de instrucción y de educación
aún tenemos bastante por aportar. Y ese aporte tiene que venir desde formar a las personas para el trabajo que van a hacer, no llenarlos de conocimiento, sino de competencia en el uso de ese conocimiento en una situación específica, que es lo que hablamos en desarrollo de competencias, ¿no? Yo quisiera aportar algo ahí. Perdón. Quisiera aportar algo ahí a lo que dice la doctora Marta. Esto no es tan complicado. Al contrario, es sencillísimo. El problema es que es tan sencillo que a la gente le cuesta mucha dificultad asimilarlo. Y especialmente al académico le cuesta mucha dificultad asimilar cómo a través de la sencillez se llega a las personas, cómo enseñándoles de forma sencilla se llega a las personas. En la experiencia que he tenido dictando este tipo de cursos, dictando no, porque eso es compartiendo. Uno tiene que hacer talleres en los cuales ellos se involucren y se vuelva parte de la vida de ellos, y al volverse parte de la vida de ellos, adquiere sentido por sí solo. No hay necesidad de decirles, mira, el sentido de la vida es esto. No, ellos ya van sintiendo por qué están haciendo su quehacer y sus cosas. Sin embargo, cuando introduzco al académico dentro de eso, él siempre quiere llegar a tratar de transmitirle alguna definición porque es muy importante. Pero a esa persona, al niño, no le interesa cuál es la definición de la mesa. A él simplemente le interesa la mesa como tal y sabe para qué es. De hecho, una de las grandes cosas que nosotros tenemos en esta vida es que si yo a cualquiera de ustedes les pregunto, a ver, por favor, denme la definición de qué es un ser humano, uy, ahí queda uno, qué es un ser humano, y comienza a hacer preguntas. Inclusive, es más, yo les diría que si les digo a ustedes, les pregunto cuál es la definición de conciencia situacional, no se demoran más de 2 segundos en decirla. Pero en cambio, la definición de un ser humano les va a tomar muchísimo tiempo para tratar de definirlo. La gran diferencia entre la definición del ser humano y la de conciencia situacional es que la conciencia situacional saben la definición, pero no saben cómo manejarla. En cambio, en la del ser humano, no saben la definición, pero si ustedes ven 10 animales que se acercan a ustedes, pueden decir 3 elefantes, 2 jirafas, 4 seres humanos, este es más alto, este es más bajito, 2 de esos son mujeres, este probablemente es africano, el otro es español, etcétera. Con ellos vivimos, los amamos, odiamos, nos peleamos. Yo sé que es un ser humano. Tanto sé del ser humano que es completamente imposible definirlo. Lo sé. Lo mismo que a un piloto yo le pregunto qué es un avión y el piloto se siente, miércoles, eso lo vio en algún momento, pero no lo puede definir. Pero ese señor me dice, este es un Cessna 152, este es un 757, él sabe cómo prenderlo, cómo taxiarlo, cómo despegarlo, cómo aterrizarlo, él sabe que es un avión, pero la definición, un piloto que tenga la definición de un avión no es más seguro al otro que no lo tenga. O sea que el que tiene la definición de conciencia situacional no significa que la maneje. Y manejar la conciencia situacional es tan tonto que cuando uno se lo transmite al académico dice, así de fácil es. Y es increíble y todo el mundo se quiere devolver al programa de PowerPoint y enseñarle 10 elementos que se necesitan saber para mantener la conciencia situacional. Como si cuando yo me fuera a separar me dijeran los 10 claves para separarse. ¿No? Entonces, primero me tengo que quitar el anillo. Segundo, tengo que hacer no sé qué. Tercero, uno no funciona así en la vida. Y uno tiene que trabajar como funciona en esta vida. La toma de decisiones, decimos, el DODA. Primero tengo que ver la necesidad, segundo, cuáles son las diferentes variables que tengo, después voy a tomar una, después el feedback. Uno no toma decisiones así en la vida. De hecho, cuando uno llega a una nueva ciudad y tiene hijos, de una vez uno va pensando dónde está el hospital, dónde está todo eso, para que la toma de decisiones en el momento de la emergencia, sabe uno que ya la ha hecho. O sea, uno tiene que ir adelante de eso. Es tan sencillo que alguien siempre en algún momento dice, pero enseñémosle esta parte que es muy importante. Y esa parte no es tan importante.
Eso me parece una filosofía absolutamente maravillosa y que termina siendo la evolución de la estrategia en la gestión, que es esa actitud que vuelve y repite el comandante. No se trata tanto del conocimiento que hasta hace muy poco los exámenes de memoria, las definiciones de memoria, examen del manual, y el mejor era el que se sabía todo de memoria, y eso nunca garantizó que se disminuyera la probabilidad de los eventos. Por el contrario, se moría uno con la Biblia de memoria, pero se moría igual. Comandante, Mm. vamos a mirar para otro, vamos a voltear un poquito el copio en este universo. Hacia el lado de la seguridad operacional y el SMS. Voy a hacer una pregunta que si aquí tuviéramos representantes de aviación general, y si de pronto creo, estoy muy seguro que los habrás escuchado, eh, en un principio, y todavía, creo que todavía, se dice, es que eso del SMS y la seguridad operacional, eso se lo inventaron las aerolíneas y eso es para las aerolíneas. Eso no debería funcionar para la aviación general, para un señor que tiene por allá un avioncito que es para volar con su hijo, irse allá a la finca el fin de semana. ¿Por qué nos tienen que obligar a hacer algo que fue diseñado para las aerolíneas? Yo tengo una respuesta que es muy válida, la propia, en el sentido en que para mí pues es otra connotación. Pero usted que está allá y que ha vivido la vida desde la aerolínea, ¿considera que eso es cierto? El SMS, la seguridad operacional, fue diseñada para las aerolíneas, para el 777, y que realmente en la aviación puede haber personas exentas de cumplir estas, digamos, estas filosofías, estas culturas, estos parámetros. No, yo diría que el SMS ha sido desarrollado para todos, para cualquier, la compañía más pequeña, el grupo más pequeño en aviación, ha sido desarrollado para todos. Lo que pasa es que hay una cosa ahí en el trasfondo, es que el papel puede con todo, ¿no? Casi que todo mundo desarrolla sistemas, el regulador desarrolla sistemas para controlar al otro y se devuelven al papel de si ya cumplió con eso, pero no, realmente no constatamos en que haya cumplido en la realidad, sino si tienen los papeles. Hay muchas circulares que se cumplen porque se han gestionado la parte de papelería, pero eso no significa que se cumpla realmente. Creo que muchas de las gestiones de los factores humanos son cuestiones de papelería y ahí también, inclusive lo que tiene que ver el piloto en la cabina. Miren, hay algo aquí, una comparación. El regulador escribe todo lo que tiene que escribir y cómo se tiene que desarrollar. El que construye el avión escribe cómo se debe operar. Y el operador escribe cómo quiere que lo operen. Y todos escriben todo lo que quieran. Y el piloto, que no es abogado, tiene que cumplir con absolutamente toda esa información. Ninguno está preocupado si a él le llega esa información completa o no. Sí, y por eso es que hablamos de esos factores organizacionales donde finalmente llega a la cabina. Esa participación casi que individual del sistema termina en la cabeza de la persona que está tomando decisiones en una cabina, y que si no se involucra la organizacional, pues vamos a seguir en la misma película. Por eso es importante esa última etapa organizacional y la empresa organizacional. La doctora Marta levantó la mano. Martica, por favor. Sí, capitán. Quiero regresarme un momentito que creo que encaja con esto que estamos conversando a un concepto que se habla en educación ya hace muchísimos años y es el del aprendizaje significativo. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje significativo, en cierto modo estamos hablando del para qué aprende una persona, pero adicional estamos hablando de que las personas no llegan de cero a aprender algo. O sea, así sea su primera vez estando en una formación para convertirse en un tripulante de cabina o un tripulante de vuelo o vamos a ser técnico en cualquier área de la aviación. Todas las personas traen algo de base y cuando uno logra que ese aprendizaje significativo y ese nuevo conocimiento llegue y hacia cómo lo va a utilizar, quiere ser. Entonces, si mi sueño es ser un capitán, ¿cómo esto que estás aprendiendo enlaza con eso? Esa parte significativa es lo que hace que en alguna medida sea más fluido el conocimiento. Yo no sé, hay muchas versiones de una frase donde dice
que nunca has entendido suficientemente algo hasta que no seas capaz de explicárselo a tu abuelita o a un niño de 5 años. Y es eso, o sea, de alguna manera tenemos nuestros expertos que tal vez se están quedando en la ansiedad, y a todos nos puede pasar, de querer transmitir todo lo que tenemos en lugar de tratar de aterrizarlo a lo más sencillo posible, porque la persona que tengo al frente no viene desde cero, él va a tener otras cosas que agregarle, que complementar. Y creo que pasa lo mismo cuando estamos pensando en vincular a qué es lo significativo para el gerente de esa empresa. ¿Qué es lo significativo para el señor que es propietario de su avión y de todos los procesos y procedimientos en su empresa? ¿Qué es lo significativo? Más allá de cumplir la regla y de tener un documento escrito que diga que fue aprobado. Lo significativo será tener una operación segura, tener unos ingresos adecuados, todo lo que ya conocemos como beneficios. Y pienso que desde ese ángulo es de donde deberíamos abordar todo lo que tiene que ver con el factor humano. Es que cuando estamos hablando de humano pareciera que hablamos de algo que no conocemos, como está diciendo, no sé, el capitán Félix, como un tema tan extraño, y nosotros somos los humanos. Es así, es así. Bueno, comandante, retomando nuevamente hacia el SMS y factores seguridad operacional, decía algo interesante, decía, el papel puede con todo. Creo que Latinoamérica tiene que entender de alguna manera lo que es el SMS como un sistema de gestión documental y lo que es la seguridad operacional como una cultura. Son dos cosas diferentes. Una evidencia en la otra y la otra se fundamenta en lo uno, pero no son la misma cosa. Y como bien lo dice el capitán Félix, yo puedo tener un SMS maravilloso presentado en documental, pero que no evidencia realmente que se ha adherido a una cultura o un comportamiento en gestión del riesgo. Eso está clarísimo. Y todo esto vuelve a lo mismo, todo esto vuelve a lo mismo. Es cómo estamos nosotros formando, direccionando esas competencias para que las cosas lleguen a un comportamiento diferente. Entonces, estamos obviamente totalmente de acuerdo con el capitán Félix. El SMS y la seguridad operacional está diseñada para todos, para todos. Me hace acordar a mí de una pregunta que me hacían hace un tiempo. Bueno, ¿yo por qué tengo que estudiar inglés si yo vuelo aquí en Pereira, aquí en Colombia? Yo la verdad no quiero irme para ninguna parte, yo quiero estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar inglés? ¿Por qué me están obligando a presentar un examen de la OASI, una competencia lingüística que yo no necesito para volar acá? O sea, porque usted no está solo. Es que usted no se va a ir solo, así usted vaya en su avión, usted está compartiendo un espacio aéreo con otras personas. Entonces imagínese usted donde usted en Pereira está aterrizando un avión que la competencia lingüística sea el inglés. Pues usted puede estar en su avión solo, pero usted no está entendiendo, no comprende nada de lo que están diciendo. Usted se vuelve un peligro para los demás y los demás se vuelven un peligro para usted. Es importante entender, comprender este tema. Capitán Leonardo, ¿tenías una inquietud para el comandante Félix? Sí, Rubén, esto hablando de seguridad operacional y SMS, por ahí preguntarle a Félix si él cree todavía que, así como cuando hablábamos de CRM y factores humanos, hoy casi como que lo comprendimos, ¿sí? Y comprendimos la importancia. Si él ve todavía que el tema de la seguridad operacional como filosofía y el SMS como la parte documental todavía está o representa para algunos una expresión de deseo, ¿no? Todavía. Y no logramos los avances que por ahí se lograron en materia de CRM, ¿no? O sea, todavía o es una expresión de deseo o es algo que todavía sigue siendo documental más que operativo, ¿no? O sea, hermosos manuales que en definitiva nadie los cumple, digamos. No, yo creo que ya hemos pasado el deseo. Alar Toolkit fue el que nos presentó unas herramientas claras, concisas y precisas con las cuales se mejoró fundamentalmente la aviación, cuando aparecieron las reglas de oro, cuando aparecieron muchos procedimientos que transformaron la cabina. Ahí esa seguridad operacional tuvo ya hechos y datos. Lo que sí es que aún tenemos bastante espacio donde trabajar. Y me llama la atención lo que estaba diciendo ahora Rubén, y lo traigo aquí a colación para lo que dice el Leonardo, es que
También tenemos en este mundo moderno algo en que la academia lleva a compartimentar demasiado cada caso y a separarlo. Y algo que habla Rubén de la integralidad era lo que hablaban a finales del siglo XX, lo que se hablaba, lo hablaba uno de los grandes autores de eso, y hay muchos, Fritjof Capra, él hablaba sobre los planteamientos sistémicos. Jamás nos podemos olvidar de que somos parte de un sistema y somos un sistema y pertenecemos a todo, y así hay que integrarlo completamente al sistema, y la educación tiene que ser sistémica y todos tenemos que integrarnos al sistema. El regulador se tiene que integrar, el que produce el avión y el operador, todos. Y también tenemos que pensar que una empresa que esté pasando por una situación económica deficiente como la que se está sucediendo ahora en la pandemia, no lo podemos forzar a que haga unas grandes inversiones en seguridad. Tenemos que proporcionarle la posibilidad de que salga con seguridad, a que nuevamente se fortalezca. O sea que todo, inclusive la seguridad y sus inversiones, tienen que ser proporcionalmente a lo que está haciendo. Obviamente, con una gestión del riesgo lo suficientemente robusta para que no haya ocurrido un accidente. Como siempre, comandante Félix, a nosotros el tiempo es nuestro castigador. Es una cosa impresionante. El tiempo se va muy rápido cuando estamos con personas como tú. Pero créame que no lo dejo ir sin que nos hable de un tema que me parece maravilloso. Nosotros podemos invitar y hemos invitado y compartimos muchas personas con muchas personas sobre contenidos, pero digamos que para hablar de experiencia en aerolínea, pues ¿cuántos pilotos hay? Hay algo que usted tiene que los demás no tienen. Muchos pilotos pueden tener experiencia en cantidad de horas, en la cantidad de equipos, y pueden vivir toda una vida volando, asumiendo muy bien su rol, sus responsabilidades, sus funciones, pero muy pocos tienen propuesta. Y la propuesta es que todo ese bagaje, todo eso genere en ellos inquietudes, preguntas, cuestionamientos sin ser críticos necesariamente en el sentido negativo, sino esto se puede mejorar, esto se puede hacer de una manera más dinámica, esto se puede hacer más sencillo. Bueno, eso lo identifica usted, comandante Félix. Ya lo hemos escuchado y en todas han mencionado eso. Yo creo que esto es más sencillo, esto se puede hacer así, tal. Pero hay una tarea que usted está haciendo y no sé si nos la pueda compartir. No sé si nos la pueda compartir, pero lo que pueda nos gustaría, porque usted vive en Colombia y ahora está trabajando muy juicioso en una propuesta, en una evidencia que usted se ha encontrado a través de los años volando, no solamente por la compañía, en el tipo de aviones. ¿Nos puede comentar sobre esa propuesta investigativa que tiene, esa línea de investigación que está haciendo ahora? Bueno, tengo firmado un contrato de confidencialidad y que me restringe un poco, pero sí, básicamente va a lo que hemos conversado aquí, y va también aprovechando un poco el desarrollo de los conocimientos en factores humanos para irnos un poco más hacia el operador, o sea, para el piloto, y cómo empoderarlo en su trabajo normal, para que cualquier evento que se le presente lo resuelva de una forma natural y no sea como sorpresivo. El startle effect no lo sorprenda, o sea, el factor sorpresa no sea una sorpresa para él realmente, y él esté ajustado. Ese susto que nosotros sentimos cuando tenemos una alarma, un warning o algo así en la cabina, sepamos cómo controlarlo. Obviamente vamos a tener alguna sensación, pero sepamos cómo controlarlo. Esa es como la orientación que da lo que estoy haciendo. Básicamente, podríamos hablar de una palabra que está muy de moda y que espero no se vuelva una moda, que es la resiliencia. Eh, es que esa palabra significa muchas cosas. Yo diría que es una moda utilizarla, pero es una responsabilidad como se utiliza cada rato. Eh, sí, sí, para que sea más resiliente, claro, completamente.
Doctora Marta, tus apreciaciones de cierre con la tristeza, es que este tiempo definitivamente le da a uno angustia a ver cómo se va rápido. Doctora Martica, No, como siempre, toda la posibilidad que tenemos, de todas las oportunidades de aprendizaje que tenemos y mucho más hoy con nuestro invitado precisamente por esa iniciativa. O sea, porque yo sí considero que todos en nuestras experiencias que hayamos tenido en cualquier entorno, pues habrá cosas que nos agradan, otras que no, cosas que consideramos que se pueden mejorar, pero Félix está haciendo algo adicional y es pasando a la propuesta. O sea, bueno, tengo esta idea, apliquémosla, miremos qué pasa con esto. Y creo que eso es muy valioso, sobre todo algo que mencionábamos hace un rato, es en este momento en el que tenemos esta gran posibilidad de temas de intercomunicaciones, de avances tecnológicos, que todo va tan rápido. En cierto modo, nosotros que ya somos un poquito grandes, hemos vivido todos estos modelos educativos y hemos tenido que aprender muchos recursos tecnológicos y este ejercicio de comunicarnos a través de pantallas y demás. Entonces, supremamente agradecida hoy por Félix por compartirnos todos estos conocimientos que nos generan más inquietudes, pero sobre todo por darnos este modelo de que podemos hacer propuestas. Todos podemos aportar algo, desde donde estamos podemos tener una idea y quizás esa idea haga un cambio maravilloso en toda la industria como tal. comandante Leonardo, tus apreciaciones de cierre. Bueno, Rubén, yo quería agradecerle mucho al capitán Félix la presencia con nosotros, decirle que, bueno, es una lástima, como dijiste vos, es una lástima que tengamos que terminar este encuentro, pero bueno, que no sea el único, que siempre será bienvenido, que este espacio es su casa y agradecerle los aportes que hace a la aviación, que todos los aportes de su experiencia y de todos estos años en la aviación que continúa haciendo el aporte al conocimiento y bueno, seguir aprendiendo. Nosotros aprendemos un montón con los aportes de él, así que siempre será bienvenido y agradecerle nuevamente la presencia con nosotros. Capitán Félix, tus apreciaciones del cierre para nuestros queridos compañeros de Latinoamérica. Bueno, yo le agradezco a Alas la invitación que me hace para este tipo de entrevistas. Me parece que tiene un muy noble propósito y cuenten conmigo para todo esto que hemos conversado aquí, para mucho más desarrollo de esto. A veces lo que quisiera ver o lo que me ha gustado ver es como ver el otro lado de la moneda, o sea, no verla como todas las queremos ver. Y Carl Rogers decía alguna vez en que es más fácil atrapar moscas con miel que con vinagre. Des en cuenta que la gran mayoría de cursos de factores humanos los hemos aprendido a través de la violencia del accidente, no a través de cómo no tener un accidente. Tenemos que ver los muertos en los cursos, en los casos de estudio, es mire lo que le pasó, mire, y de alguna forma eso es importante tenerlo en cuenta, lo que pasa, pero también cómo hacemos que no pase, que es la parte interesante de eso, porque debemos de tener en cuenta que la gran mayoría de vuelos, en un porcentaje muy superior, inclusive al 99%, son exitosos. Pues comandante Félix, de parte mía no queda sino pedirle disculpas por el corto tiempo. Algún día tendremos la oportunidad de sentarnos con más tiempo, pero esta es su casa, estos somos sus amigos, somos sus coequiperos. A la hora que usted considere, pues estamos dispuestos a participar y a compartir como el día de hoy. A todos los que nos han acompañado, nos acompañan, pues bueno, decirles que los esperamos en el próximo programa. Sé que muy ávidos están de preguntar y de compartir más cosas con el capitán Félix, lo haremos. Muchas gracias por participar el día de hoy y espero vernos muy pronto. Así que, chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now.